Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Cómo les va, queridos amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Esto es Bolivia News con las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Ervin Bazán y a partir de este momento les presentamos los temas más destacados de este viernes 11 de septiembre. El Comité Cívico Potosinista Concipo anunció que realizará un cabildo de la potosinidad y un paro de 24 horas el próximo miércoles 16 de septiembre. El reclamo para que el gobierno cumpla el pliego petitorio presentado en junio de este año. Así lo indicó a Herbol el vicepresidente de Concipo, Marco Pumari, quien además señaló que no hay ninguna atención del gobierno a las demandas del pueblo potosino y que por ello buscan realizar nuevas formas de protesta. El presidente Evo Morales declaró que los bolivianos tienen mucha esperanza y confianza en que la Corte Internacional de Justicia, CIJ de La Haya, va a juzgar en bien de los bolivianos. Así se refirió el presidente Morales sobre la decisión que debe tomar ese tribunal para ver si es o no competente para juzgar la demanda marítima presentada por Bolivia contra Chile el año 2013. A su juicio, desde el momento en que admitió la demanda, la Corte se sabe que es de su competencia, por lo cual Morales expresó su confianza en que el 24 de septiembre próximo haya una buena noticia, no solamente para los bolivianos, sino para la justicia del mundo, declaró. Vamos con más informaciones en Bolivia News. El presidente Evo Morales agradeció a los sectores sociales que plantearon su repostulación y luego rechazó la postura de los opositores que lo acusan de buscar perpetuarse en el poder. Si el pueblo quiere modificar la Constitución para una nueva postulación o repostulación, eso el pueblo democráticamente lo dirá. Eso no es ninguna dictadura, ningún autoritarismo, solo someternos al pueblo boliviano, explicó Morales. El gobierno creará un fideicomiso con $400 millones para garantizar recursos a las gobernaciones que fueron golpeadas con la reducción de sus ingresos por la caída de los precios internacionales de las materias primas. Así lo anunció el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, quien explicó que los recursos serán destinados a garantizar la ejecución de los proyectos cofinanciados entre el gobierno nacional y las gobernaciones. El fondo tendrá una duración de 20 años y es un préstamo del Banco Central de Bolivia que tendrá que ser devuelto con créditos externos a ser gestionados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Damos un giro en las informaciones para contarles que más de una decena de niños de Tarija con cáncer en la sangre, en el cerebro y con linfoma de Hodgkin reciben tratamientos gratuitos en hospitales de Jujuy, Salta y Buenos Aires, Argentina. La Legión de Lucha contra el Cáncer llevó a los menores a esos nosocomios luego de que sus padres acudieran a la Organización de Mujeres Voluntarias para solicitar la cooperación necesaria ante la carencia de recursos económicos que les permita una atención adecuada en Bolivia. Aún hay otra cantidad de niños en la lista de espera para ser trasladados al vecino país, según informó el periódico El Deber. Es momento de revisar el comportamiento de las principales divisas económicas. El dólar se cambia hoy en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, 7 bolivianos 74 centavos. El yen baja un dígito para ubicarse hoy en 0.056 bolivianos, mientras que el real brasilero se sigue cambiando en 1 boliviano 77 centavos. Cambiamos de segmento para hablar ahora de deportes. Hoy se inicia el torneo sudamericano de judo en Santa Cruz. 8 países estarán en competencia. El Poligimnasio Santa Rosita albergará a partir de esta mañana el Campeonato Sudamericano de Judo reservado para la categoría mayores. 8 delegaciones competirán en las diferentes categorías, tanto en damas como en varones, hasta el domingo. Participarán Argentina, Chile, Curazao, Ecuador, Hungría, Perú, Uruguay, además del anfitrión Bolivia. Un total de 120 judocas estarán en competencia, 89 del exterior y 31 deportistas nacionales. Santa Cruz aporta a la selección con 6 varones y 4 damas. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Marco Ortega, aseguró que el consorcio de abogados españoles que defiende a Bolivia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de la FIFA buscará que Nigeria acepte jugar un partido amistoso y así evitar la multa de $1 millón
por incumplimiento de contrato. La dirigencia nacional espera que su similar de Nigeria acepte y así poner un punto final a la demanda de la Federación Africana. La federación se encuentra optimista porque la selección cumpla con el compromiso ante las Águilas Africanas. Bolivia debía enfrentarse a Nigeria el 25 de marzo, pero la federación argumentó que en ese país había conflictos sociales, por lo que decidió que los seleccionados no viajen para resguardar su seguridad. Recordemos que la selección nacional se enfrentará por las primeras fechas de las eliminatorias ante Uruguay el 8 de octubre en La Paz. 5 días después visitará a Ecuador en el Estadio Atahualpa de Quito. Estas han sido las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo. Amigos cibernautas, siempre es un gusto informarles. Retornamos en cualquier momento con estas y otras informaciones. Mientras tanto, a tiempo que les deseamos un feliz fin de semana, les recordamos que nuestras redes sociales siguen con muchísima actividad en Facebook, en YouTube y en Twitter. Y por supuesto nuestra plataforma digital online que le invitamos a no dejar de visitar en www.boliviawebtv.tv. Nuevamente, feliz fin de semana para todos. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.